Muy buen día, hermanos amados, Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesucristo. Saludamos a todos los santos en esta mañana, ya comenzando el segundo día de la semana, día lunes 15 ya de abril. Amén. Saludamos a nuestra hermana Osmilda Torres Muñoz, del lugar de Cuba. Dios le bendiga, hermana Osmilda, dice buenos días, pastor. Señor Jesucristo le bendiga junto a su familia, bendiga su ministerio. Les deseo una nueva jornada colmada de éxito. El Señor sea con cada uno de nosotros en este día, ayudándonos, fortaleciéndonos y guiándonos por el camino de la fe, de la esperanza y del amor. Bien, bueno, el día sábado tuvimos una enseñanza corta con respecto a los primeros libros de la Escritura. Vamos a organizar un poquito más para seguir enseñando, pero hoy vamos a tomar el libro de la carta a los Gálatas. Amén. Le invito a usted que
está en sintonía a abrir su escritura en el libro de Gálatas. Amén. La carta que Pablo envía a las iglesias allá en Galacia. Galacia es una localidad. Amén. Es una ciudad, un lugar donde había muchas iglesias. Amén. Y algo había acontecido ahí. Habían llegado los judíos, ¿cierto?, a circuncidar a los creyentes. Y muchos se dieron, hermanos, a esta forma de doctrina que no venía de la Escritura. Y así rechazando la gracia de Dios. Pablo inmediatamente le escribe esta carta para sacarlos del error. Ciertamente porque la Escritura es para eso, hermanos amados, también para iluminar nuestro camino. Usted ve millares de religiones que también toman la Escritura, pero como dijo el apóstol Pedro, la tuercen, ¿verdad? Y los indoctos, hermanos amados, los inconstantes, caen preso o presa en la doctrina que ellos han puesto por delante. Dice, probablemente esta carta no es la primera, sino la segunda que escribió Pablo. Es la más intensa, escuche bien, y única que no contiene un agradecimiento ni una oración por los lectores. Esto se debe a que el motivo de escribirla era que estaba en juego el Evangelio de Jesús y la salvación de sus lectores. Los Gálatas ya no estaban siguiendo las enseñanzas de Pablo, sino que se habían apartado a un evangelio diferente. Al parecer, algunos estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo y enseñando que algunas prácticas judías eran necesarias. Escuche bien, algunas prácticas judías eran necesarias para la salvación, entre ellas la circuncisión. El apóstol les recuerda que él y Pedro, aunque eran judíos, también habían creído en Jesús, ya que nadie es justificado por las obras de la ley. Además, ellos mismos habían recibido el Espíritu al creer con fe y no cumplir con ciertas prácticas religiosas. Esta carta es una defensa fiel del Evangelio, la cual nos recuerda que para ser salvo de la ira de Dios, no debemos agregar nada a la fe en Cristo. Esta fe es suficiente y nos llama a vivir en libertad, sirviendo y obedeciendo a Dios. Esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 48 y 53 después de Cristo. Es una carta apologética. La apología, hermanos amados, apología es la defensa del Evangelio. Nosotros debemos conocer lo que es la apología y por ahí la Escritura nos dice que debemos presentar defensa, ¿cierto?, de nuestra fe, fervientemente. Ahora, si no entendemos ni conocemos las Escrituras, difícilmente vamos a poder, hermanos, refutar o presentar una defensa de nuestro Evangelio con firmeza, con claridad. Y es por eso que, hermanos, día a día nosotros debemos estar estudiando la palabra de Dios para ir, hermanos, conociendo a Dios y conociendo su voluntad. La sutileza que el engañador tiene, hermanos, es tan fina que a veces no podemos lograr interpretar con nuestro sentido. Y por eso damos gracias a Dios, ¿cierto?, por su palabra, damos gracias a Dios por su Espíritu Santo, que nos da, que nos otorga, no porque lo merezcamos, primeramente la salvación y luego su Espíritu Santo, para poder discernir entre una y otra cosa. Y para tener claro, hermanos, a la luz de su palabra, en qué lugar estamos. Esta doctrina del judaísmo, el judaísmo es una religión, amén, que practicaban los judíos, ¿verdad? Y que practican hasta el día de hoy, porque no han entendido el Evangelio. Su entendimiento está embotado todavía,
su mente no puede captar, excepto aquellos a los cuales le es dado, que puedan entender que Cristo murió por los pecados del hombre para darle salvación. Una nación que vivió años apegada a la ley. Y cuando estoy hablando de la ley, hermano, estoy hablando en completo. Amén. La ley civil, la ley ceremonial y la ley espiritual, la cual fue la única ley que no fue removida y que Dios en Jesucristo, ¿cierto?, la encerró en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando los judíos escuchaban a Jesús y luego a sus apóstoles en la predicación del Evangelio, no podían entender qué es lo que significaba la salvación sin las obras de la ley. Ellos, como decía, un pueblo apegado a la ley en cuanto a cumplirla, pero no la cumplían. Cuando escucharon por primera vez el mensaje, les pareció cosa extraña. Por eso que ellos, por ejemplo, cuando Jesús comía con rameras, con publicanos, no es que Jesús se sentaba con ellos e iba a hacer lo que ellos hacían, no. Y llegaba a ellos, se acercaba a ellos, lo que el fariseísmo judaico no hacía. Por eso que Jesús le da la parábola, por ejemplo, del buen samaritano. Ahora, ¿por qué ocupa el samaritano para hacer esa parábola? Porque judío y samaritano no se trataban. Los judíos odiaban a los samaritanos porque recordemos que Samaria, ¿cierto?, si bien es cierto, era una ciudad que pertenecía a Israel, pero era una ciudad donde se había mezclado la raza. Por tanto, los judíos odiaban a los samaritanos y también a los gentiles, que nos trataban, ¿cierto?, como los perros. La terminología para nosotros era el perro, porque el perro era un animal despreciable. Hoy día la gente hasta duerme con los perros, pero por la cultura. Pero en aquellos tiempos en Medio Oriente el perro era un ser despreciable, por eso que por ahí también Pablo ocupa el término, el proverbio, que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve a su fango. Entonces, hermanos, estos hombres llegaron a Samaria y con mucha sutileza también ocupando el nombre de Cristo, llevaron a muchos a circuncidarse. Sí, Cristo murió, pero tienen que circuncidarse. Y circuncidarse era algo que pertenecía al pacto antiguo, que Dios había ordenado para identificarse como pueblo de Dios. Pero esto quedó obsoleto por la hipocresía, ¿cierto? También de aquellos que es como decir hoy día, para que usted me interprete un poco, yo voy a la iglesia, pero es lo mismo, va a ser lo que se me enseña en la iglesia. Pero voy a la iglesia. Entonces pasa a ser mi ida a aquel lugar, no pasa a ser más allá de un ritual, de día martes, de día jueves o de día domingo. Eso es lo que hicieron los judíos con respecto al mandamiento y con respecto a la ley. Entonces, cuando vino Jesús, encontró esta oposición por lo mismo, porque ellos no entendían la promesa que el Señor le había hecho a Abraham: en ti, ¿cierto?, serán benditas todas las familias o todas las simientes de la tierra. ¿Ya? Ellos no habían entendido. El pueblo de Israel parte Abraham, Isaac, Jacob. Ahí parte el pueblo de Israel. Por tanto, Abraham no era judío. Abraham era un gentil más. Si lo miramos al punto de vista después del nacimiento del pueblo de Israel, Abraham era un pagano que fue llamado de la tierra de Ur, de los caldeos, y que halló gracia en el Señor y le creyó a Dios, y a él le fue contado por justicia.
Entonces, hermanos amados, Pablo empieza esta carta, después de esta introducción, Pablo empieza esta carta, dice Pablo, apóstol, y entre paréntesis, si ustedes lo leen en su Biblia, dice, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora, este paréntesis que aplica Pablo aquí en el primer versículo, tiene mucho que decir. Debemos analizar un largo tiempo este paréntesis para que podamos aprender un poquito más, hermanos, de la Escritura. El por qué, el para qué, de las Escrituras, de cómo se escribió, cuando se escribe con mayúsculas, con minúsculas. Por eso es que cuando llegó un saduceo a preguntarle al Señor, un fariseo, perdón, qué de hacer para heredar la vida eterna, el Señor le dice, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Eso es importante, el por qué, el para qué. A veces leímos la Escritura, pero no reparamos en detalle, aunque muchos hoy día, hermanos amados, están, a ver, de una manera muy sutil, están contradiciendo la Escritura. ¿Verdad que hay algunas fallas? Pero no falla en el sentido, a ver, en el sentido de la dirección, sino en el sentido de haber aplicado textos que son, hermanos, apócrifos, por decirlo así, que fueron escritos por hombres puestos ahí, pero que no tienen ninguna trascendencia, hermanos, si analizamos a la luz de la palabra y guiados por el Espíritu de Dios, no tiene trascendencia a nuestra salvación. Entonces, hablar de estas cosas así, tan sueltamente, sin poder explicar bien, da lugar a que muchos se vuelvan incrédulos con respecto a la Escritura. Hay que tener cuidado, hermano, de cómo explicamos este asunto, de cómo lo hacemos llegar a los oídos de los creyentes. Porque si yo digo la Biblia tiene 3000 fallas, el creyente dice entonces, ¿de qué está hablando usted? ¿Para qué tomo este libro si tiene fallas? O si, no sé si me explico bien. Entonces, hermanos, la Escritura es importante analizarla punto a punto, en profundidad, con el contexto real. Hoy día se ha sacado mucho de contexto los textos. Y es por eso que vemos una iglesia liberal. Una iglesia, hermanos, donde está gobernando el hombre por lo mismo. Ha hecho a un lado a Dios y está gobernando de acuerdo a sus ideas. A sus ideas. Entonces, el Espíritu Santo, y damos gracias a ello, que es Cristo mismo, va revelando punto a punto la Escritura. Y Pablo aquí dice Pablo apóstol, con acento en la O, apóstol, pero hace una mención aquí, no de hombres, escuche bien, no de hombres, o sea, no dirigido por los hombres, ni fue llamado por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Categórico, porque recordemos que, a ver, lo dije al principio, cuando Jesús empezó a enseñar el Evangelio, encontró oposición porque los judíos, que eran los gobernantes en aquel tiempo, los fariseos, ¿eh? pensaban que Jesús se iba a poner de su lado, ¿cierto? Iba a hacer lo mismo que ellos hacían e iba a enseñar lo mismo. Pero se encontraron con la sorpresa de que Jesús va y predica el Evangelio de la gracia, que era para salvación para todos. Porque por eso que Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso que él hablaba, ¿cierto?, de un padre, que él venía a hacer la voluntad de su padre, no la voluntad de ellos. Que para eso él había venido cuando él se revelaba como un hijo, mostrando en él lo que Dios requería de un verdadero hijo. Por eso que él ocupa la palabra hijo. Esa es la razón por la cual Jesús, ¿cierto?, se denominaba muchas veces como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué?
porque él venía a enseñar lo que Dios demandaba de lo que tenía que ser un hijo verdadero. Entonces Pablo es categórico aquí. El llamamiento se lo hizo el Señor. Y nosotros que tenemos el libro de Dios y aquellos que estaban entonces, que sabían que Pablo, que era Saulo de Tarso, había sido un perseguidor cruel contra la iglesia, ellos sabían, ¿m? Pero no aceptaban en gran parte su ministerio, ¿verdad? Porque a Pablo se le revelaron cosas, hermanos amados, que el mismo apóstol Pedro reconoce en una de esas cartas, diciendo en una de las primeras o segundas epístolas que a Pablo se le revelaron cosas difíciles de entender, las cuales los indictó tortuarse. Recuerde que el apóstol Pablo fue separado y con esto no hay contraposición con lo que Pedro, Santiago, Juan enseñan. Al contrario, confirma lo que Pablo enseña, lo que Pedro enseña, lo que Juan enseña y lo que Santiago enseña, que es totalmente el evangelio de la gracia. Entonces Pablo encuentra oposición. ¿Por qué? Porque, claro, Pablo es confrontacional. ¿En qué sentido? En defender, hermano, la fe. Pablo es un apologético 100%, 100%. Él defiende, hermanos amados, la fe, pero la defiende con claridad. ¿M? Por eso que aquí él, categórico, no de hombres ni por hombres. Sabemos nosotros quién llamó a Pablo. Podemos ir al capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro histórico donde se relata los hechos, tal como lo dice Hechos de los Apóstoles, donde está el resultado de las enseñanzas de Jesús para aquellos hombres que fueron hermanos y que estuvieron ahí 3 años, aproximadamente 3 años, 3 años y medio, con el Señor, a los cuales, cierto, en aquel tiempo no entendían nada, pero sí su cerebro, cierto, acumulaba todas aquellas cosas, las guardaban. Y cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, Dios les trajo a memoria todas aquellas cosas y en todas las circunstancias que ellos vivieron, ya sea, ¿cierto?, cuando fueron apresados, cuando fueron amenazados, cuando fueron golpeados, ellos se acordaron de todo aquello, ¿ah? Que el Señor, hermanos amados, le había enseñado por medio del Espíritu Santo, trajo a memoria todo aquello. Entonces, sigamos, hermano, con el verso 1, que no hemos salido de aquí todavía. Aquí estamos ya a más de 10 o 15 minutos hablando solamente del llamamiento que Pablo tiene. ¿Mm? Y por eso que confirma, hermanos amados, que realmente Pablo es un siervo de Dios. Usted puede analizar las 13 cartas que Pablo escribe, una por una, texto a texto, y se va a dar cuenta realmente que Pablo fue un hombre llamado a tal punto que él deja todo. Era muy respetado en el fariseísmo, era un hombre muy elocuente, era un hombre muy docto en cuanto al fariseísmo, en cuanto a la ley. Pablo, hermanos amados, era un hombre que dominaba la ley. ¿En qué sentido? Que él la sabía, como decimos nosotros vulgarmente, al revés y al derecho. Entonces él conocía la ley. Y Dios lo llama. Siendo fariseo, Dios lo llama, siendo un hombre de respeto, elocuente, y que él mismo lo dice por ahí, que fue educado a los pies de Gamaliel, un hombre muy sabio, un hombre muy entendido en letras, respetado también, venerado por el pueblo, que se había ganado, hermanos, el respeto del pueblo. Fue uno de los maestros que educó al apóstol Pablo. Pablo tenía, esa inclinación hacia Dios desde pequeño. Recordemos que Pablo nace en Tarso, una región romana, ¿verdad? Por eso que también Pablo tenía doble nacionalidad, judío-romano. Él lo expresa por ahí en uno de los capítulos del libro de Hechos, cuando fue golpeado, él saca su credencial romana, ¿cierto? Para dar a conocer que él también es romano. Pero la raíz que Pablo tiene en su corazón es totalmente judía. Entonces,
Esto afirma y confirma lo que Pablo está planteando aquí, que él es un hombre de Dios, un hombre llamado por Dios para hacer su voluntad. ¿Mm? Y va a comenzar, ¿cierto? Dice, y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, perdón, a las iglesias de Galacia. Aquí tenemos al el que envía la carta, al remitente, y también a aquellos a los cuales va a ir la carta. Los receptores. ¿Quiénes son? A las iglesias de Galacia. Toda esa región fue contaminada, hermanos amados. Toda esa región fue contaminada. Ahora, si vemos por ahí por el capítulo 15, 14, de hecho, si usted va a la escritura, ese fuego extraño empezó muy temprano. Empezó cuando Pedro entra, hermanos, a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Cuando entra el primer gentil, así, por decirlo así, a la iglesia. Entra en el sentido de que entra a la salvación. Entra a componer la iglesia, no a la iglesia física, sino a componer la iglesia, que ahora la vemos como el cuerpo de Cristo. Cornelio fue el primer gentil, capítulo 10, usted lo puede ver también del libro de Hechos. Cornelio fue el primer gentil en el cual, cierto, es enviado por el mismo Dios, ¿se acuerda? Dios envía a Pedro, ya, un judío también del vulgo, pero Dios lo envía, le da un entendimiento, le muestra un lienzo, ¿cierto? Pedro mata y come. Pedro dice, no, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca, pese a que tenía hambre. Amén. Y Dios le explica a Pedro la razón de ese lienzo y lo envía a la casa de Cornelio. Pedro todavía sin entender. Ojo, Pedro todavía sin entender. Acude a la casa de Cornelio. Cornelio, un gentil, un centurión romano, pero fíjese, era un hombre pío. Era un hombre pío, dice que oraba y daba limosna. Hay que ver todas las características, hermanos amados, de cómo Dios se mueve. Qué maravilloso es poder entender cómo Dios se mueve, hermanos, por medio de estas cosas. Entonces, ya, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos primeros versículos, ¿verdad? Aquí, hermanos amados, podemos ver cómo el Señor, aleluya, le recuerda, le refresca la memoria. Y qué importante es, hermanos, que Dios siempre nos esté refrescando la memoria en todo momento. Ajá. Que nos esté recordando, porque en nuestra memoria es frágil. Nos olvidamos, hermanos, del dolor muy fácilmente, muchas veces. ¿M? Cuando nos infringen dolor, ¿cierto? Para hacernos entender alguna causa, es como cuando Dios quebranta, ¿cierto? Y luego pasa ese dolor, el hombre tiende a olvidarse. Entonces Pablo le dice, el cual se dio, ¿quién? El Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, ahora donde estamos viviendo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios tuvo la buena voluntad de librarnos, eso es lo que le está diciendo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Ve? Eso le recuerda el apóstol ahora, luego que se presenta, les recuerda algo que ellos nunca, nunca deberían haber olvidado. ¿Qué cosa? Que fue Dios, ¿cierto? A través de Jesucristo, el que los libró del presente siglo malo. Amén. Bien, hasta aquí nos quedamos el día de hoy, hermanos amados, para seguir mañana, si Dios así lo permite. No se olvide, Dios bendiga a nuestro hermano Jamer Arango. Amén. Dios le bendiga, hermano Jamer, eh, en este día lunes. Amén. Ya estamos concluyendo este nuevo día. Dios bendiga a Cuba, Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a Chile, Dios bendiga a todos los países latinoamericanos, hermanos que están sufriendo, hermanos, la violencia, que están sufriendo el mal de este siglo, pero, hermanos, estemos firmes.
estemos firmes, que nos espera una patria más allá. Nos espera un lugar mejor que este. Ya no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá nada de lo que el hombre, hermanos, podía ofrecer en este tiempo. Dios le bendiga en esta mañana y mañana nos reencontramos, sí, papá. Dios nos encontramos el día de mañana, si Dios así lo permite. Hasta mañana. Bendiciones. Acá por acá. Por acá.